Buenas noches a todos. Compañeros, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Muchachos, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. Buenas noches. Sí, señor. Sí, señor. Sí, buenas Sí, noches. señor. Bueno. Desarrollo de productos electrónicos. Vale, muy bien. Aunque trata de irse un poquito la señal, sí, pero Me colaboran. Sí, ¿está bien la señal o está mal? como intermitente. Aló. Está muy intermitente. Pero bueno, ese es el grupo de desarrollos electrónicos, de productos electrónicos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a
voy a hacer lo siguiente. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? ¿O me están escuchando bien ya? ¿No me escuchan bien? Más o menos, instructor, más o menos. ¿Me escuchas No, instructor, lejos? se escucha esa interferencia, como estática, no sé, bueno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a salirme y voy a volver a entrar, ¿vale? ¿Se fue el instructor? Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. ¿Se escucha, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ay, Sí, señor. ok. Vamos a arrancar la formación entonces. Cuando no me escuchen, por favor, me interrumpen y me dicen que se escucha mal. Profe, buenas noches. Buenas noches, Diego. Lo que pasa es que creo que alguien tiene el micrófono abierto y por eso se escucha ese sonido a lo fondo. Bueno, yo no lo estoy escuchando. Aquí hay varios. Diego tiene el micrófono abierto. Elías también tiene el micrófono abierto. Listo, ya. Como que lo silenció. ¿Cómo se siente mejor? Así, ya. ¿Se siente bien? ¿Me colabora, por favor? Sí, ahí se escucha bien. Sí. Un poquito de estática, pero sí. Sigue la estática. Sí, yo no sé. Un poco. Es como problema del micrófono. Problema de micrófono, ¿no? Pero no, yo creo que es estática.
Si tienes audífonos o algo, No, venga, yo voy a apagar ese teléfono acá. Sigue la estática. sí, pero ahí lo escuchamos, profe. Ahí lo escuchamos. Qué pena, pero pues, Sí, se escucha como un ruido al fondo, así. a veces se presenta esa estática, pues no sé por qué. No sé por qué, porque pues tenía problemas también con el cargador, lo cambié nuevo, pero entonces ya le quitó la estática, pero bueno, sigue la estática. Voy a mirar aquí. Igual el instructor ahí se escucha bien, no se preocupe. Ok, bueno, nosotros propusimos una actividad. La idea es que esa actividad de electroestática y la otra de la necesidad de productos electrónicos sea evacuado para el domingo. Esa es la idea. Ahí yo ya recibí una actividad que enviaron, solamente una. No veo, no veo que nadie más ha enviado. No nos colguemos con las actividades, por favor, muchachos, que hay mucho trabajo, ¿sí? Entonces, hoy... Profe, disculpe, no sé si le entendí, que si todos. Sí, solamente una persona ha enviado la actividad. Pues sería yo, porque yo la envié ayer en la tarde, en la noche. José Herrera. Creo que sí. Usted, Ah, eso sí. se lo mandó como prueba. Oiga, profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Y hasta cuándo está habilitado para entrar a la actividad? ¡Anda! Hasta el domingo. La actividad está muy sencilla, por favor. Es bueno que la terminen. Las dos actividades están muy sencillas. La primera actividad es las necesidades que ustedes tienen para implementar algún producto electrónico en algún proceso en la región que ustedes viven, ¿sí? Por ejemplo, alguien me llamó y me decía que vivía por una vereda, que tenía una dificultad, que no podían medir la leche en un tanque, que la vertían ahí en un tanque. Entonces, eso es una necesidad y eso es un producto que se puede desarrollar. Esa es la primera actividad. La otra actividad es, bueno, entonces tiene que investigar más o menos qué podría implementar, sin saber electrónica, ¿no? Sin saber electrónica todavía. La otra actividad es la electroestática, pues que está muy sencilla, ¿sí? Que usted se puede guiar de acuerdo a la guía que yo envié y los links de los videos que envié también. Es muy sencilla. Por favor, la terminan para el domingo. La otra actividad que vamos a exponer para otra semana. Sí, cuénteme, Guillermo. Profe, qué pena, disculpe. Quería preguntarle si usted ya montó el video de la primera reunión. Guillermo, no lo estoy escuchando muy bien. Se acerca un poquito más al micrófono. Doctor, yo le quería preguntar si ya en la plataforma envió el video de la primera reunión. Bueno, la plataforma está activada ya. Ya pueden subir las actividades, claro que sí. No, te pregunta que si ya tuviste el video de la primera reunión de la que se hizo la semana pasada. No, tuve problemas. Yo no sé si fue porque fue como 2 horas y 40, casi 3 horas. No me quiso cargar. No sé si Profe, tiene ahí te recomiendo, si quieres, si la tienes descargada en el computador, la puedes subir a YouTube y nos envías el link por ahí por el grupo. Sí, Jesús, es que eso es lo que yo siempre hago eso y no me pudo, porque se quedó cargando, porque es casi 3 horas. No, tuve dificultades. Pero yo envié los links de los videos que estuvimos analizando. Con eso puede usted evacuar la actividad. Los links que estuvimos analizando en el encuentro que tuvimos nosotros el jueves pasado, con esos links usted puede desarrollar la actividad, ¿sí? Vamos a ver esta grabación. En este momento la estoy grabando, que no tenga muchos problemas. Lo que pasa es que
El inconveniente es que es cuando ya casi como de 3 horas hay problemas para subir a YouTube, a bajar ese video. Vamos a mirar a ver, sin embargo voy a intentar nuevamente, pero esta semana no me dio, hasta el miércoles no me quiso dar. Bueno, vamos a mirar si trato mañana de bajar los dos, el video que les estoy debiendo y este, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Pero, sin embargo, les envié los links de los videos que estuvimos analizando el jueves, ¿sí? Con eso tienen para esa actividad muy sencilla, ¿sí? Ok. Oiga, profe, diga, yo tengo una pregunta. Vea, mira, yo entré ahorita a Sofía Plus. Yo vi el otro instructor, Carlos. O sea, no sé si el otro instructor también se llama, creo que se llama Carlos. No, hay otro. ¿Sí? Hay otro que más, hay otro Carlos, que también era líder de aquí del programa. ¿Carlos qué? ¿No vio? Bueno, yo voy a mirarlo a ver qué pasa. Pero seguro lo que pasa es que ustedes... Él montó un link, creo que fue ayer, que había como una reunión, ayer a las 7 de la noche. ¿Por Sayuna o por Sofía Plus? Por Sofía Plus. O sea, por Sofía. ¿No será el profe Víctor? Víctor, sí, señor. El profe Víctor es el que los asesoró a ustedes en la guía. Él hace parte de la parte técnica del instituto técnico que nosotros estamos arrancando. Yo voy a arrancar con esa competencia y lo más seguro que luego siguen con él. Ese es el profe Víctor, sí, el profe Víctor. Listo, Yamid, cuénteme. Instructor, que venga con usted. Era que yo quería pedir un favor. ¿Será que no puede dejar habilitar? Es que me falta subir una evidencia de las primeras. Pues la verdad no contaba con equipo y pues sí, bueno, de hasta mañana por lo menos, mañana sí puedo salir temprano. Y hasta ahorita salgo a las 8. Y ya mañana me pongo a... Yamid, sí, no ensayado nuevamente. No ha ensayado. Porque yo las habilité, me parece. Sí. Es que me falta una evidencia a subirla. Y no alcancé y hasta ahorita a las 8 me voy. Entonces mañana sí salgo temprano, instructor, para que me colabore, porfa. Mañana la subo toda. Claro que sí, yo la habilito. De todas maneras, Yamid, usted conoce mi teléfono. Sí, señor. Y es que... Escríbeme por mi teléfono. Me dice, vea, profe. Listo. Traté de subir y no, porque tengo entendido, yo ahorita voy a revisar. Yo las habilité todas otra vez. ¿Oyó? Sí. Sí, señor, sí, ya subí una antier. Pero es que aquí tengo un chicharrón y bueno, hasta que no salga, pero mañana sí salgo temprano y ya me pongo al día, instructor. Entonces, por favor, me colabore todo bien. Yo comprendo, claro que sí. Vale. Yo le habilito otra vez eso. Vale. No hay problema. Vale, gracias, profe. Okay. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra duda para arrancar la sesión? Disculpen. Bueno, vamos a arrancar la sesión entonces, muchachos. Vamos a arrancar. Yo tengo aquí varios videos para que veamos hoy cuál es la idea. Es finiquitar, es concretar el concepto de corriente eléctrica, que vamos a concretar también el concepto de diferencia de potencial o voltaje. Vamos a ver la ley de Ohm, vamos a ver la ley de Watts y vamos a sensibilizar también lo que es el concepto de resistencia. Listo. Creo que para la próxima clase vamos a empezar a tratar, entonces vamos a ver, la idea es que nos rinda concepto de electricidad, concepto de voltaje, concepto de ley de Ohm y concepto de ley de Watts. Y iniciando la semana voy a proponer una actividad sobre eso, sobre la ley de Ohm, la ley de Watt y sobre todo el concepto de resistencia.
de pronto el sábado o el lunes, a más tardar el lunes, les propongo la actividad, así como esa actividad que les propuse sobre el trisándito. ¿Vale? Vamos a arrancar en materia entonces. Vamos a utilizar el mismo sistema. Cualquier duda me dice. ¿Listo? A ver, no sé. Vamos a mirar a ver acá. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, profe. Estoy compartiendo pantalla. Sí. Ok. Tuto. Listo. Ok. Cualquier duda me intervienen porque no los estoy viendo. Profe, una pregunta. Listo, vale. Instructor, qué pena, yo no escucho el video. No sé si sea solo yo. ¿Cómo? No, yo tampoco. Ok, eso es. Bueno, muy bien. Me devuelvo. Esperé a ver, no escucha el video. Vamos a mirar una cosa. A ver. No escuchan el video. Espera un momentico, muchachos. Vamos a dejar de compartir entonces acá. Muchachos. Ok. Estoy compartiendo el video. ¿Alguien que me colabore? ¿Me responde, por favor? Sí, profe, ahí se ve el video. Vamos a ver si escucha. Tu aprendizaje. En el video de hoy veremos qué es la corriente eléctrica. ¿Escucha? Sí, señor. Ok, listo. Son los electrones que fluyen a través de un conductor. Pero, ¿qué sucede en los átomos? Si tenemos un material conductor como el cobre, este tiene una gran cantidad de átomos con electrones y protones. Los electrones están distribuidos en diferentes capas y girando alrededor del núcleo. Un átomo normalmente tiene 4 orbitales. El orbital K, L, M y N. Listo, ese punto negro es el núcleo, ¿no? Donde están los protones y los neutrones. Recuerdo que ella tiene una atracción sobre los electrones, ¿sí? Que no los deja salir de su órbita. Entonces, aquí hay 2 órbitas, la K, la L, la M y la N, que eso es clave. Clave sobre todo en la última banda de valencia. Ahí es donde se desprenden los electrones cuando es conductor. Vamos a mirar cuándo es conductor, cuándo es aislante y cuándo es semiconductor. El orbital K tiene un número máximo de 2 electrones. El L, máximo 8 electrones. El M, máximo 18 electrones. Y el N, máximo 32 electrones. Pero en realidad, ¿tiene que ver esto con la corriente? El número atómico del cobre es 29. El orbital K tiene 2 electrones. El L tiene 8 electrones. El M, 18 electrones.
y el N tiene un electrón. Listo, mire, esta estructura atómica se nota que en la última banda N solamente hay un electrón. En la medida que tiene entre 3 y menos de 3, él es conductor. Vale, él es conductor. Hay personas que están entrando ahorita apenas a la sala, por favor me colaboren y los aceptan, ¿sí? Bueno, entonces, en esta última banda que hay un electrón, se hace conductor. ¿Por qué? Porque está muy lejano. Él cuando está lejano del núcleo, el electrón es más fácil que se desprende, ¿sí? Él se desprende muy fácilmente. Entonces, cuando en esta banda hay 3 o menos de 3, es conductor. Cuando hay 4, es semiconductor. O cuando en esta banda hay más de 4, es aislante. Vamos a mirar, es un material aislante. Estamos hablando de materiales que tienen átomos aislantes, materiales que tienen átomos semiconductores como el silicio, materiales que tienen conductores como el cobre, el hierro y el aluminio, en fin. Hay que tener en cuenta la cantidad máxima de electrones para cada orbital. Y ahora tenemos en cuenta el último orbital. Aislante, tiene más de 4 electrones. Semiconductor, tiene 4 electrones. Y conductor, tiene menos de 4 electrones. El cobre tiene un electrón en su último orbital. El cobre tiene un electrón acá. O sea que cualquier procedimiento sencillo, ¡pum!, el electrón sale. Y esto queda cargado positivamente porque si tiene 29 electrones, tiene 29 protones. Los protones son positivos, los que están encerrados. Los electrones son negativos. Cuando se pierde un electrón, queda cargado positivamente. Por eso es un buen conductor. El cloro tiene más de 4 electrones en su último orbital. Por eso es un mal conductor. Al tener menos electrones en el último orbital, es más fácil ser atraído por una carga positiva. El electrón libre es atraído por una carga positiva. El electrón libre es atraído por ser atraído por una carga positiva. El electrón libre es atraído por una carga positiva, haciendo ser atraído por una carga positiva. El electrón libre es atraído por una carga positiva, haciendo... Mire acá, muchachos, yo tengo aquí un símbolo más y un símbolo menos. Eso significa que está cargado positivamente. Cuando él está cargado positiva y aquí hay un electrón negativo, ¿qué hace? Hay una atracción. Este de acá es el conductor y esta es la batería. Entonces la batería es la que hace mover los electrones. ¿Qué es una batería? Es un elemento que está cargado positivamente o negativo, que tiene el símbolo positivo y negativo. O sea que por un medio X yo separé los electrones y los protones. O sea que si yo separé electrones para este lado, esto me quedó lleno de protones. O sea que se dio una carga positiva viéndolo desde ese punto de vista. Cuando se pone una carga positiva, yo le pongo un conductor, atrae el electrón y empieza el movimiento. Que el átomo pierda un electrón. Al quedar un átomo cargado positivamente, atraerá a un electrón cercano. Entonces los electrones son atraídos de átomo en átomo a lo largo del material y se genera lo que conocemos. Recuerde que si no existe esta batería acá, no hay atracción. La batería es la fuerza, o sea, el voltaje es la fuerza, es la que hace mover los electrones. Porque recuerde que un voltaje es una diferencia de potencial, o sea, una diferencia que hay entre electrones y protones entre los puntos. Por eso las baterías se marcan positivos y negativos. Positivos es que ahí están todos los electrones acumulados y negativas es que al otro lado están los electrones. O sea, hay una atracción entre ellos que no les, pero la parte química no deja que se junten y entonces hay
hay una inestabilidad. Si yo le pongo un conductor entre positivo y negativo y cierro el circuito, empieza a circular electrones. Y ahí es donde empieza a circular la corriente eléctrica. Es como corriente eléctrica. Y bueno, vamos a mirar otro tema. Otro video. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, ahí se encuentra. No, señor. ¿Cómo? Bueno, si me están escuchando, si están escuchando, ¿estamos bien? Si están escuchando este video. Sí, señor. Ok, listo. O sea, instructor, que el voltaje viene siendo la energía que impulsa los aparatos electrónicos, ¿correcto? Sí, señor. Lo que pasa es que vea, yo cojo un conductor y por medio de un campo magnético o por medio de química, en una batería, vamos a hablar de una batería, por ejemplo, una batería, una pila, ¿sí? O una batería. Yo le aplico una química y la química abre, separa los electrones y los protones a un lado. Y la química tiene que mantenerse ahí, así como el magnetismo, ¿sí? Pero vamos a hablar de una batería, o así como el sol en una celda solar, ¿sí? El fotón separa los electrones y los protones y se hace una diferencia de potencial entre un punto y el otro. ¿Qué es una diferencia de potencial? Que es voltaje. Una diferencia de potencial es que los electrones están a un lado y los protones están separados al otro lado. Y ellos quieren volverse a juntar nuevamente. Pero hay una parte química ahí al lado que no los deja separar. Y entonces quedan cargados. Cuando yo en esa batería le pongo un conductor y cierro el circuito, ellos empiezan a sacar electrones del conductor, empiezan a traer los electrones del conductor y empieza a haber circulación eléctrica. La tensión, la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, que es lo mismo, es la que hace impulsar los electrones. Si yo no tengo batería, no se impulsan electrones. Si a mí se me acaba la batería de mi carro, entonces ya no hay movimiento el carrito pues de juguetes, o el carro eléctrico también. Si no hay una diferencia de potencial entre los dos bordes, positivo y negativo, si aquí no hay muchos electrones, si aquí no hay muchos protones, entonces la diferencia de potencial se pierde y se va descargando la batería y el carro del juguete empieza a mermar. Siempre tiene que haber una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es voltaje. También se llama fuerza electromotriz. Profe, no se escucha. Señor, ¿alguna duda? Bueno. No, señora, está ahí, claro. Sí, cuénteme. O hay un micrófono abierto. ¿Alguna duda? Yo. Profe, inspector, perdón. Tengo una pregunta. ¿Los electrones y los protones son la misma cantidad? Sí, señor. Y la segunda es, bueno, esa es una. Y la segunda es, cuando pasa por el conductor, esos electrones y esos protones provienen de la fuente, ¿cierto que sí? ¿O es del conductor? Del conductor.
Por eso es que dice, la materia es energía. Ahí está la palabra, la materia. Un pedazo de conductor es energía. ¿Cómo así que energía? Si yo empiezo a hacer un movimiento de electrones quitándole a un conductor electrones, ahora no es un solo electrón, no, son miles y millones, van a ver. Sí, no, sí, claro, o sea la energía, o sea, literalmente lo que hace, o sea, lo que hay que tener una fuente que haga la fuerza para que haga el movimiento de esos electrones que hay en ese conductor. Sí, ¿Es así o no? Sí, señor. La tiene clara. Y que tiene la misma igualdad entre electrones y protones cuando circula por ese conductor. Pregunta que cuando yo tengo un pedazo de cobre sin voltaje, está estable, o sea, tiene electrones y protones iguales. Ahí no hay energía, no hay movimiento. Profe, y más claro está con el tema del amperaje. Ahí vamos, pues, no sé si de pronto me estoy metiendo un poco más allá, pero ahí es donde, por ejemplo, si un equipo requiere una fuerza de amperaje, y es donde es importante el calibre del conductor, porque entonces si yo tengo un aparato que consume cierto amperaje y el cable no me lo va a soportar, entonces él va a necesitar esa fuerza y que lógicamente ese conductor no tiene esa cantidad de electrones y protones que vaya a suplir esa necesidad. Entonces lo que hace ya es un recalentamiento. No sé si de pronto estoy equivocado. No se ha equivocado, tiene el concepto claro. Si yo le pongo un voltaje, Profe, pero, profe, disculpe, pero el conductor viene siendo como que donde se conducen los protones y los electrones. No, los electrones nada más, porque los protones se quedan quietos. Los electrones. Cuando yo le pongo una fuerza electromotriz, un voltaje, una diferencia de potencial, ojo pues las tres palabras, voltaje, diferencia potencial y fuerza electromotriz, es lo mismo. Cuando yo pongo un elemento como una batería que está inestable, una batería está inestable porque yo cogí una batería, le metí un líquido y separé los electrones y los protones y ellos quedaron cargados. Una punta quedó cargada positiva y otra punta quedó cargada negativamente. Entonces, la punta positiva va a traer electrones porque son negativos. Entonces, cuando yo con una batería le pongo un conductor, él en la positiva atrae los electrones y empieza a haber movimiento de electrones alrededor de un circuito. En la medida que si yo atraigo muchos electrones, como decía el compañero, y el conductor es delgadito, ahí está pidiendo muchos electrones y me estoy calentando porque hay mucho movimiento. Ahora, cuando yo tengo una batería muy grande, pues el conductor debe ser grande también, para que no me caliente. Para que no haga calentamientos y pérdidas por pérdida de energía. Vamos a seguir viendo y sigan preguntando. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero la intervención estuvo elegante. Señor, ¿cómo? Yo tengo una pregunta. Sí, arrímese un poquito al micrófono, vale. Cuénteme. Pues mi pregunta es que, ¿por qué entonces se descargan las baterías? No entendí muy bien eso. ¿Por qué se descargan las baterías? Sí, señor. Bueno, pregunta que, a ver, yo le voy a dar un ejemplo bien bacano. ¿Usted conoce las celdas solares? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces resulta que la celda solar, cuando el sol incide sobre la celda, inciden unos fotones y separan los electrones de los protones y se genera una diferencia de potencial. La celda se vuelve una fuente. Pero resulta que el sol va mermando hasta que llega la noche. Cuando llega la noche, esa celda, los electrones y los protones están distribuidos a lo largo de todo el material, ya no se vuelve energía. Tiene que esperar entonces ya, si yo en la celda solar
Tengo conectado un bombillo, se me apagó por la noche, porque no hay incidencia de sol. Lo mismo pasa con una batería. Yo cojo la batería y es un plomo, y es unos materiales especiales donde yo los uno, los pongo en un recipiente y la parte química los separa. Electrones y protones, arrancó el sol. Pero resulta que ese químico también se desgasta. En la medida que se va desgastando, empieza los electrones y los protones a unirse y a distribuirse por todo el material. Y la diferencia de potencial, que es la diferencia de electrón entre un punto y el otro, empieza a mermar. La tensión empieza a mermar, el voltaje empieza a mermar y empieza a apagarse y a descargarse hasta que llega a cero. Pero si en la fotocelda es el sol, en la pila es el químico. Si en la instructor, sí. Una pregunta, o sea que podemos decir que cuando una batería está descargada quiere decir que los átomos dentro de la batería están en equilibrio. En equilibrio, muy bien, excelente, no están inestables. Ya están los electrones y los protones ahí junticos. No hay inestabilidad en ninguno de los átomos. Mientras que cuando el químico está recién instalado, hay inestabilidad, porque los electrones y los protones están separados. Ah, por eso es que ciertas baterías tienen fecha de caducidad, ¿cierto? Perfecto. Y también tienen cargas y descargas, porque una batería se carga y cuando es recargable yo la cargo otra vez. O sea que yo le activo otra vez el químico. Cuando yo recargo una batería que es recargable, activo otra vez el químico, como que lo revuelvo y lo digo, despierte, pues despierte. Y él despierta otra vez y se para otra vez. Pero vuelve y se descarga. Y vuelve y yo le pongo el cargador, despierte, despierte. Y bueno, pero resulta que esos ciclos de carga son limitados. Yo no puedo cargar y descargar una batería cargable infinitamente. No, llega un momento en que ya no me recibe carga. No me recibe carga, mire la palabra, no me recibe carga. O sea, no se carga. No se carga. O sea, no está cargado, no hay campo eléctrico, no hay positivo y negativo, no hay diferencia de potencial, no hay una fuerza electromotriz, no hay voltaje. Entonces, así como le comparo yo la fotocelda, comparo una pila. Profe. La fotocelda, sí. Bueno, yo, pues no sé, quiero dar una opinión. Yo hice los ejercicios que usted nos mandó y le quiero pues como de pronto argumentar en lo que pasó y en lo que yo pude observar. Con la bomba, imagínate pues de que usted acaba de aclarar algo muy importante, es que los átomos están en un equilibrio de reposo, o sea, están ahí estándar, pero al hacer el movimiento, o sea, al hacer esa fuerza que le ejerzo al globo, ese movimiento hace que los electrones, o sea, haya un desequilibrio. Y entonces, pues lógico que como pues no tiene cómo almacenar toda esa fuerza, pues entonces se desgasta muy rápido. Entonces ahí donde hay esa fuerza de atracción. Y la segunda, imagínate que yo estaba utilizando un globo para todo el ejercicio y me tocó que conseguir, o sea, me tocó que pues tener otro, porque imagínate que yo lo frotaba y ya casi no tenía esa fuerza, o sea, hubo desgaste o sea, para hacer ese ejercicio. Y es como cuando a veces uno ve esos manos de EPM y ve un énfasis ahí, que a veces cambian esos conductores porque también hay un desgaste. Porque yo tuve que utilizar otra bomba y cuando utilicé la otra bomba, ahí sí automáticamente me dio, o sea, no fue tan complicado. Entonces no sé si de pronto también hay un desgaste de electrones, o sea, de átomos dentro del conductor. Mire, bueno, yo le voy a aclarar una cosa. A ver, él siempre se estabiliza. Digamos que yo pongo un conductor en una batería y lo quito y él se estabiliza otra vez y llega a tener siempre electrones y protones. O sea,
vuelve a su estado normal, vuelve a ser un conductor. O sea, recoge los electrones y los protones y ya son iguales. O sea, afuera de la batería tienen los mismos electrones y protones. A mí no se me pierde ningún electrón porque la materia no se puede desaparecer. ¿Sabe cuándo me queda un electrón y un protón en un conductor? Cuando hay un corto, porque hay un chispo. ¡Pum! Se desaparece. Cuando hay un cortocircuito, se ve que vuela chispas por todas partes, son puros electrones perdidos. Y entonces se me pierden tanto los electrones y los protones que se me pierden, que me desintegro como pieza. Uy, ya ve usted un conductor ya como roñido y como que se le perdieron varias piezas, se le perdieron varios electrones, dejó de ser el conductor que era, se le perdió. Él siempre recoge, él vuelve y recupera siempre los electrones en los conductores. A veces lo que usted dice es verdad, el desgaste de los conductores, ¿sí? Después de mucho tiempo van perdiendo electrones y van perdiendo propiedades, ¿sí, señor? Y su característica como resistencia o como conductor se va perdiendo con el tiempo. Y entonces hay que cambiar los conductores, digamos, en una casa o en una empresa. Muy bien la intervención. ¿Tienen alguna otra duda? Ese tema es muy interesante. El que usted tenga el concepto claro de tensión y de corriente se vuelve medio electricista ya. Esa es la idea, que usted tenga claro voltaje y corriente, qué es voltaje y qué es corriente, qué es diferencia de potencial y qué es corriente eléctrica. Listo, ahí va. Profe, qué pena, no puedo ver. No ve ninguno. Profe, no, está en el final del primer video que nos dio, pues, ¿sí me entiende? Entonces, no sé, debe estar como tildado la pantalla. Ok, espera un momentico, yo comparto acá, espere, 108, espera un momentico, yo miro acá. Voy a dejar de... ¿Están viendo bien? Ahí, comparto bien. Sí, señor. Bueno, Miriam. Hueco significa que a los átomos no les gusta. ¿Vamos bien? Profe, pero yo veo que el video va como en la mitad ya. No, por eso, yo lo paré. Voy a arrancar otra vez y me dicen si está bien. Gusta tener carga eléctrica. Sí. Los átomos son neutros eléctricamente. Voy a que la parar. carga... ¿Sí está bien? Sí, señor, se ve, sí se escucha. Ok. La positiva de los protones anula a la de los electrones y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga Profe, positiva, pero el video está adelantado. le va a robar el electrón. ¿Cómo? El video está adelantado, no está desde el principio. No sé cómo arrancó porque no alcanzamos a verlo. Ah, lo arranco desde el principio. Ok, voy a arrancarlo desde el principio. Listo. Okay. En esta ocasión hablaremos de... ¿Arrancamos bien? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo se produce la corriente eléctrica? Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de afuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Estos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma le robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco,
Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que les robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Pero aclaremos, que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones, y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga positiva, le va a robar el electrón al de al lado para no tener carga. Y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica, o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con un cuerpo con carga positiva, una batería. Mírenla acá. ¿Quién separa electrones y los protones? Un químico. O sea, este loco está cargado. Y aquí están desesperados los positivos por agarrar un negativo, porque aquí están todos positivos. Y necesitamos que se vuelva un negativo acá, otro negativo acá, otro negativo acá. Y entonces atraen varios electrones. La atracción no es poquita. Eso no es un electrón, es un ejemplo. Ellos ponen un electroncito nomás, pero cuando se arrastran electrones son millones de electrones. Un amperio que es una medida de corriente que ya nada más mirar, un amperio es 6.28 por 10 de 18 electrones. Ese es el movimiento. O sea, son millones de electrones los que mueven. Lo que pasa es que este ejemplo habla de un electrón nada más. Pero acá, por ejemplo, aquí hay una carga que tiene varios positivos solitos. Por ejemplo, estos dos, digamos que está cargadito, pero aquí están solitos acá. Miren millones de protones solitos. Entonces, ¿qué hacen? Venga, atraigamos. Cuando yo pongo este conductor, digamos que aquí hay una carga, digamos que aquí hay un bombillo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Atrae los electrones y empieza a haber movimiento. Y siempre va a haber movimiento mientras exista el químico aquí que separa estos dos locos, positivo y negativo. Si este químico se desaparece, se estabiliza y se vuelven equilibrados, positivo y negativo, y se apagó el bombillo. Átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga. Bueno, aquí ya está un dibujito ya más elegante, ya nos estamos acercando a un circuito eléctrico. Esta es una fuente de energía, positivo y negativo, y esta es una carga, y ese es el conductor. Ese es el conductor. Y eso puede ser una carga como un bombillo, un motor, un LED, una resistencia. O lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o... Ojo a esa palabra, diferencia de potencial o tensión. Tensión o voltaje. O fuerza electromotriz. Voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que... Mira, aquí estamos, esto es una bobina la que está acá, y eso es un imán. Recuerde que si yo pongo el imán quieto y muevo la bobina, se me genera un voltaje. Listo,
que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Tengamos en cuenta que en un enchufe en nuestra casa tenemos... Recuerden, muchachos, ahí en la sala, por favor, habilitan los que están pidiendo entrada, ¿vale? Porque yo no los veo. Me tocaría dejar de compartir pantalla. Tensión. Solo tendremos corriente eléctrica cuando enchufamos un receptor en él, es decir, en sus dos bordes, donde tenemos diferencia de potencial o tensión. Pero además, para que puedan moverse los electrones, debemos tener un circuito por el que se muevan o circulen. Además, este circuito debe ser un circuito cerrado para que estén moviéndose a través de él sin parar. Este circuito sería lo que se llama circuito eléctrico. Al mirar los efectos, notamos que la corriente eléctrica es tan importante porque al moverse electrones por determinados aparatos, estos producen efectos muy útiles para el hombre. Por ejemplo, si movemos electrones por un filamento, es decir, por un hilo conductor de wolframio o tungsteno, resulta que este filamento produce luz. Pero hay muchos más efectos. Mire pues que yo a través de una circulación eléctrica acá, el electrón pasa por acá, golpea, porque el electrón es atraído por la parte de abajo. Aquí están todos los electrones desesperados. Cuando yo pongo un camino, él empieza a bajar ahí mismo, porque este man acá me atrae. Yo me bajo por acá, pero yo aprovecho este movimiento para ponerle algo acá como un bombillo para que se choquen y genere luz acá, ¿sí? Bajo acá. Cuando llega el electrón acá, ojo muchachos, escuchen muy bien, cuando aquí llega el electrón, vuelve y sube, porque es atraído, ¡pum! Vuelve. Ese químico dice, ¿usted qué está haciendo acá? Arriba, y vuelve y lo sube, y vuelve y arranca. Baja por acá, el bombillo prende nuevamente porque se chocan aquí los electrones, baja, llega acá, cuando llega acá, uy, por fin llegué al positivo, pero como hay un químico, vuelve y lo sube, y así se la pasa. Pero resulta que cuando el químico empieza a mermar y a perder propiedades, deja de subir muchos electrones, los va dejando aquí abajo, y entonces la diferencia de potencial empieza a mermar, y esta fuerza electromotriz, que también se llama voltaje, empieza a perder fuerza. Efectos de la corriente eléctrica, efectos en el sonido, movimientos en motores, en el electromagnetismo, etc. Ahora, es importante recordar que hay dos tipos diferentes de corriente eléctrica, dependiendo cómo sea el movimiento de los electrones. Existe corriente continua y corriente alterna. Bueno, nosotros vamos a dedicar nada más a la corriente continua por el momento. Alterna todavía no la vamos a ver, ¿vale? Y esta es la forma en cómo se produce la corriente eléctrica. Listo, ahí terminó el video. ¿Alguna duda? Recuerden que la diferencia... Sí, señor. ¿Alguna duda? Bueno, pregunta que la diferencia... Recuerde que la diferencia de potencial es la diferencia de electrones y de protones que hay entre un punto y el otro. Recuerde que fuerza electromotriz. ¿Por qué electromotriz? Electromotriz. Porque el electrón de todas maneras es movimiento. Electro de electrón. Motriz es movimiento. Fuerza electromotriz también es voltaje. Recuerde que a la final, así sea corriente eléctrica, es un movimiento mecánico. Yo estoy trasladando un electrón de un átomo al otro, y vuelvo y lo traslado al otro, y vuelvo y lo traslado al otro, y vuelvo y lo traslado al otro. O sea, una fuerza electromotriz. Diferencia de potencial es lo mismo, tensión es lo mismo y voltaje es lo mismo. Eso lo da la fuente de energía. La fuente de energía es una batería, un toma, una batería de carro, una pila. Esos son fuentes de energía. Y son las baterías de carro, las de control remoto,
moto, las pilas, son corriente directa. Ahorita vamos a mirar. O sea, instructor, que el voltaje es el que crea la electricidad, la corriente eléctrica. Sí, señor. Eso es lo que yo quiero que quede claro. El voltaje es lo que me genera la corriente eléctrica, el movimiento. Si yo le quito la fuente, ya, ellos se estabilizan. Yo le quito la fuente de energía, el conductor se vuelve conductor, un pedazo de hierro nomás, deja de ser energía. Por eso, muchachos, dicen que la materia es energía. ¿Por qué energía? Si yo cojo un pedazo de madera y le echo candela, eso no es energía. Él, siendo un material, se vuelve energía. Lo que pasa es que esa energía de la madera se pierde. Acá no. Acá no se pierde. Acá se vuelve energía, pero cuando yo le quito el voltaje, me volví material otra vez. Todo es energía. Todos los elementos que usted vea alrededor de su casa, todos los materiales son energía. Hay energías que usted puede aprovechar. Por ejemplo, la energía eléctrica, yo la puedo aprovechar con materiales conductores. Yo no voy a aprovechar mi energía eléctrica con un material aislante, me muero, me fatigo, porque el movimiento de los conductores de los electrones es difícil. Todo es energía. La energía no es, la energía se transforma, yo transformo energía. Sí, cuénteme. Yo le quiero que me despeje una duda. Quiero decir, no sé si es algo estúpido, pero algo que me metió pues en la mente hace mucho tiempo. Y cuando usted tiene más conocimiento. Vamos a ver, yo sé que la energía viene por la parte también eólica, donde hace el movimiento de las astas y pues ya un motor reduce esa energía y lo mete pues en un semiconductor. Y bueno, entonces yo le hago una pregunta. Es que no sé si de pronto es algo estúpido, pero es que es algo que me siempre me ha generado. Yo tengo pues, no sé cómo le llaman por allá, tengo un ventilador de pata o abanico, como le llaman ahí. Entonces, si yo hago, o sea, por medio de la corriente eléctrica, hace el movimiento entre esas bobinas. ¿Será que uno no puede también sacar directamente, o sea, aprovechar esa fuerza que genera esa parte de la bobina para, o sea, directamente para que le dé a otras fuentes? ¿Sí me hago entender o no me Sí, yo lo entiendo. Esa es una duda muy común. Esa es la primera duda de esas, a ver, es el principio de Newton. Yo le voy a decir una cosa. A ver, yo no puedo inventarme energías. La energía se transforma. La energía se transforma. A ver, yo no puedo decir, a ver, ¿yo qué le explico? Si yo pongo ese ventilador, pasó de energía eléctrica a energía de movimiento, ¿cierto? Eso es una energía. O sea, cuando coge la energía eléctrica es digamos que vatios, y ya quedó en movimiento. Yo no puedo aprovechar ese movimiento para volverla otra vez energía eléctrica, para prender un bombillo, porque me lo cobran. O sea, literalmente no se puede, porque pues como se sabe... Yo no puedo hacer milagros, la energía se transforma. Si yo tengo ese movimiento, cuando yo pongo el ventilador a funcionar, me están cobrando una energía, yo me estoy gastando una energía eléctrica para volver movimiento. Sí. ¿Sí o no? Sí, lo entiendo, sí. Entonces, si yo le pongo algo para convertir otra esa energía eléctrica, me la cobra. Aprovechando la fuerza que tiene, o sea, al arrancar, porque usted sabe que cuando usted hace, pues, o sea, cuando prende el ventilador, usted ve la fuerza que genera, y es lo mismo, pues, o sea, literalmente yo lo pensaba, pues, así, pues, esa es la misma fuerza que hace un motor eólico, hace la fuerza y pues hace con el tema del tema del motor. Entonces, o sea, ya viendo una fuerza ahí, al hacerlo, pues, no sé, yo dije, no, pues, ¿por qué no se saca de ahí aprovechando esa fuerza que genera ese movimiento? Yo le entiendo a usted. Pero bueno.
Y eso es una duda muy, muy común, que yo también la tuve. Yo también la tuve. Tranquilo que yo también la tuve. Yo la resolví. Usted hizo el experimento. Sí, es que vean, es que para que, yo le trato de decir, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de vatios. Vatios, ahorita lo vamos a ver. Vatios es potencia. Vale. Ahora, a mí me pide, bueno, lo voy a poner, a mí me cobran kilovatios hora en mi casa. ¿Sí o no? Cuando yo pongo el ventilador a funcionar, me están cobrando, digamos, 1 kilovatio hora. Dejo, digamos que 1 kilovatio hora. Digo, puse el ventilador, 1 kilovatio hora. Bueno, listo. Entonces voy a aprovechar y voy a poner un bombillo aquí para que me prenda. Y ese bombillo tiene, digamos que, un bombillo de 100 vatios. Y aprovecho esa energía para poner un bombillo de 100 vatios. Y entonces ya no me van a cobrar 1 kilovatio hora, sino 1.1 kilovatio hora. El bombillo me prende, pero me cobra. O sea, la energía se transforma. O sea, yo no creo energía. La energía se transforma. La energía del sol se transforma. La energía del agua se transforma. La energía eléctrica se transforma. La energía del movimiento se transforma. O sea, yo no puedo llegar y decir, uy, prendí un bombillo de 100 vatios y me están cobrando los mismos 1 kilovatio hora. No, ya no me están cobrando 1 kilovatio hora, ya me están cobrando 1.1. O sea, 1 kilovatio que me, exageremos, 1 kilovatio que me pide el ventilador y usted le dio por colocar un bombillo, también se lo cobra. O sea, hace la vuelta al bobo. ¿Puedo agregar algo a lo que se está hablando? ¿Cómo? Que si puedo agregar algo a lo que se está hablando. Claro, por supuesto que sí. Bienvenido. Creo que ya lo entendí, lo entendí como pues, la parte de lo que usted se refiere y es que vendría a ser algo que no, o sea, no tendría sentido porque se está de igual manera generando un gasto de energía, ¿no? A diferencia de lo que vendría a ser. Venimos de escuchar musiquita y Por ahí el micrófono encendido y la verdad no dejamos escuchar. Pero Matico, si logro yo quitarle el micrófono a alguien que lo tiene por ahí. Siga. Ok, como decía, digamos o sea, lo que le entendía al compañero era como tratar de aprovechar la energía que se genera por medio del ventilador, digamos, para poner otro generador de pronto en la misma conexión que absorbiera esa energía, pero pues a lo que le entiendo a usted, instructor, sería gastar como la misma energía o tal vez el doble de energía porque no, o sea, no se está aprovechando en sí la energía a diferencia de lo que vendría a ser una energía renovable, ya sea eólica o hídrica, que lo que hace es, por medio de la fuerza natural, ya sea del viento o del agua, generar una energía de movimiento, ¿no? Ok, sí. Exactamente. Uno cree que yo puedo aprovechar ese movimiento, pero sí, cuando usted le pone un bombillo ya empieza a mermar la velocidad, el ventilador ya pide más corriente a la red. Sí, no, profe, ahí ya me está dejando algo claro, sí, porque si yo aprovecho, quizás se puede aprovechar, pero entonces va a requerir mucho más fuerza del motor, o sea, va a requerir más energía tanto para hacer la función de ventilar, pues no sé si suena redundante, y también para darle fuerza para prender ese bombillo, entonces igualmente me van a, o sea, va a necesitar la misma fuerza y van a cobrar lo mismo. Sí, no, esa es una duda que tuve pues desde hace mucho. Y es que yo, José, es una duda que yo tuve también. Eso es, si yo, esas son las dudas que, la que lo ponen uno a pensar y la que uno aclara muchas dudas. Es una iniciativa interesante. La iniciativa, no, el problema no es llegar a la redundancia, es tenerla. El problema no es llegar a, uy, yo estaba pensando una estupidez, no.
Profe, y ahí donde bueno, voy a no sé si de pronto la pueda tirar. Es cuando a uno le preguntan, bueno, tengo un equipo, vamos a poner un aire acondicionado. Tengo un aire acondicionado a 110 y a un aire acondicionado a 220. Entonces la gente dice, no, es que el de 220 come menos y el 110 come más. Porque no tenemos mucho de- porque yo estoy estudiando, ¿no? Entonces ahí es donde también genera zozobra de la gente, porque pues yo siempre le he dicho que ellos van a consumir los mismos kilovatios, ¿cierto? Pero la diferencia entre que el 220 y el 110 es que ellos van a actuar mucho más rápido y pues si un aire 110 se demora una hora enfriando, tratando de suplir ese aire, en cambio el 220 va a trabajar mucho más rápido, va a trabajar más descansado el motor, no sé si, pero sí va a consumir los mismos kilowatts. Bueno, lo que usted dice que consume los mismos kilowatts, sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la velocidad. Él va a tener la misma velocidad, se van a enfriar lo mismo y al mismo tiempo. Lo que va a tener es que va a tener más corriente eléctrica el conductor a 120 y va a tener un poquito más de pérdidas. Ahora, ¿qué es una pérdida? Que yo entrego un kilovatio y se me exprese un kilovatio ahí de frío. No, el conductor le cobra uno pérdidas. Cuando la corriente pasa por el conductor, él le cobra porque el conductor se calienta, ¿cierto? Esos son vatios, ahorita vamos a mirar ese tema, vatios que se pierden. ¿Sí? O sea, yo tiro un kilovatio de energía para que se me convierta un kilovatio en frío. No se me va a convertir un kilovatio en frío. Se me va a convertir 900 vatios en frío. O sea, se me va a perder 100 vatios, ¿cierto? Pero a 120 no se me va a perder 100 vatios, se me va a perder 120, me va a perder más. Pero el frío va a ser lo mismo, pero hay más pérdidas. Es un tema que lo vamos a ver más adelante, que es un poquito más, de un nivel más alto. Pero lo que Sí, usted dice es cierto, consume lo mismo. Sí, pero profe, yo le hago una referencia. Yo tengo mi casa, yo le digo pues una equilibración de cargas. Y pues no sé si la equilibración de cargas pues, es tener los equipos, como tengo dos barrajes o sea, uno a 110 y el otro, o sea, 220. O sea, lo que hice es el consumo que sea casi, porque tampoco puede ser así similar porque es muy difícil. El amperaje sean pues como al mismo, a la par. Y tengo una estufa a 220, tuve una 110. Por ejemplo, en los alimentos. Por ejemplo, yo ponía algo pues ahí en la estufa y se me demoraba mucho más. O sea, no sé si de pronto era el tema de resistencia o la marca, eso también a veces influye. Pero sí, en cambio yo compré una estufa 220 y los alimentos, o sea, la preparación mucho más rápida. Ya me llama mucho más fuerte de lo que yo le puedo decir al cliente, pero igualmente consumen lo mismo. O sea, ahí es el mismo consumo. Lo que puedo decir es que reduce el trabajo, o sea, es mucho más rápido el actuar del 220 que el 110. Y puede decirse sí, porque va a haber mucho más electrones y mucho más protones a la hora, ¿no? A 220 es menos electrones. O sea, menos electrones. Profe, sí. Profe, disculpe, pero ahí la diferencia viene siendo como la potencia, ¿no? No. Cuando un aparato está diseñado a trabajar a 120 o 220, hay un selector que lo cambia. La única diferencia es que a 120 la corriente es mayor, pero no la potencia. Entonces se calienta más el conductor que a 220, para mí. Podemos decir entonces que igual todos los conductores o toda materia genera una resistencia
que es lo que hace que haya pérdida de voltaje. Es decir, que no todos los electrones fluyan precisamente porque hay resistencia. Sí, o sea, hay un poquito más de pérdidas a 120. O sea que el consumo es un poquito más a 120, porque hay más pérdidas. Hay más pérdidas y a 220. Pero en sí el concepto es que consume lo mismo. Después vamos a ver ese tema es interesante, es carnudo también, José. Este tema es carnudito. Pero para mí es el mismo funcionamiento, enfrían igual, a la misma velocidad y todo eso, después de que esté adecuado la máquina a 120 y a 220. Pero hay más. Igual aquí, instructor, que pena, en Colombia casi todo es a 110, ¿no? No, pero hay de 220 también. Jesús, muchas cosas a 220. Por ejemplo, gracias. Esos aire acondicionados casi todos son a 220. Pero uno cómo sabe, digamos, o sea, en una toma común y corriente de casa, ¿uno puede conectar algo de 220 sin problema? Pues profe, yo le puedo responder eso al compañero. Compañero, mira, yo lo hablo porque yo trabajo en la movilidad y lo primero que uno tiene que ver es la característica del equipo. Casi no se te escucha, compañero. ¿Sí me escucha ahí? ¿No me escucha? Sí, José, ahí ya un poquito el micrófono. Por ejemplo, cuando yo voy a conectar un equipo, ya alguien me requiere, entonces yo miro la característica del equipo. Bueno, yo he dicho la placa, pues, bueno, este equipo trabaja 110, 120 o 220. Entonces, ya uno mira que pues, qué energía, o sea, qué carga tiene la casa y así después depende de lo que sepa, que la ponga el equipo. Si el equipo dice 2000, y no habla de interés, tiene que ser 220. O sea, porque el equipo lo requiere. Pero si habla de que si puede conectar a 120, a 220, pues eso es lo que yo hago. Entonces ya es criterio pues de uno de eléctrico. Pues uno siempre trata de que sabe uno, como es el profesor, ese equilibrio de carga entre los 20 es porque pues, va a haber dos conductores trabajando. Entonces el equipo pues no va a consumir todo ese amperaje. Y lo va a repartir en los dos conductores. Eso es lo que yo le puedo decir sobre eso. O sea, compañero, gracias, que compañero. lo ideal que sean las mismas características. O sea, 220 y la que vea la característica del equipo antes de conectarlo a la energía. Eso es lo que se recomienda. La placa de características, muy bien. Sí, ahorita vamos a mirar, ese tema es un poquito complejo, José y Jesús. Es un poquito complejo. Vamos a seguir. ¿Cuál es la conclusión? Una máquina a 220 y a 120 que está adecuado para trabajar en los dos voltajes, porque usted lo tiene que seleccionar. Para mí consume lo mismo, que hay un poquito de pérdidas a 120. ¿Sí? Ahorita más adelante lo vamos a observar, pero bacano la intervención. Listo. Bueno, vamos a mirar, vamos a arrancar con la primera ley, que ahí nos va a ayudar sobre el tema que estamos viendo. Vamos a mirar la ley de Ohm. Voy a compartir nuevamente aquí. Ley de Ohm. Listo. ¿Sí estoy compartiendo bien, muchachos? Sí. Ok, listo, ahí va. Sean ustedes bienvenidos a este video, en donde hablaremos acerca de uno de los temas más importantes en la electricidad, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley de electricidad que fue desarrollada por el físico matemático alemán George Ohm. Sus trabajos hacían de él una persona muy inteligente que fue experimentando para que al final lograra hacer este descubrimiento. En resumidas cuentas, la ley de Ohm es la relación que existe entre la resistencia, la corriente eléctrica y el voltaje, variando según su comportamiento. Es por eso
que me he dado la tarea de explicar una analogía que puede ayudarnos a comprender mejor esta ley, la cual es la siguiente. Si tenemos dos recipientes llenos de líquido y si queremos transportar ese líquido entre ellos, tenemos que conectar un tubo o manguera para hacerlo. De manera que si levantamos uno de los recipientes, esto comenzará a causar el siguiente efecto. Mire que ese tanque se subió un poquito. Estos son los electrones. El agua son los electrones. Cuando él sube de altura, cuando hay una diferencia de altura entre este punto y el otro, hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de electrones. Entonces, ¿qué pasa? El agua pasa de este lado a este. Porque mire que este está más bajito. Mire acá este. Cuando yo lo subo acá, hay una diferencia de potencial, una diferencia de altura. Podemos observar, al levantar el recipiente del lado derecho, hace que el líquido fluya transportándose hacia el otro recipiente izquierdo, y esta diferencia de altura hace que la corriente del agua fluya mucho más rápido. Si has entendido esta simple situación, felicidades, has entendido la ley de Ohm también. ¿A qué me refiero con esto? Como habíamos recalcado anteriormente, la diferencia de altura del recipiente hace que aumente o disminuya la velocidad en que fluye el agua. Entonces, ¿qué pasa si aumento la diferencia de altura? Yo lo subo otra vez. El flujo del agua. Mire que si yo lo subo más, vuelve y pasa el agua para allá. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Mire la diferencia. Esos son los electrones. La diferencia de potencial. O sea, los electrones se ponen para un lado y los protones para otro. Entonces empieza. Este es el conductor, este es el conductor, este es el conductor. Este que está por debajo de este es positivo, este es negativo. Del agua, ¿qué hace? ¿Por qué hace así? Porque está esta tubería, el conductor, este es el conductor. Si no estuviera el tanque, esa agua estuviera con la presión para bajar. Tiene aquí una energía cinética, perdón, una energía potencial. Agua será más rápido, ¿verdad? Estás en lo correcto. Así que podemos afirmar que el flujo del agua es directamente proporcional a la diferencia de altura. Ahora veamos otro factor más. ¿Cuán delgada es la tubería? ¿Qué pasaría si hago la tubería más delgada? Hola, es un gusto saludarles. ¿Saben? A medida que aumenta el tamaño y la complejidad de los entornos de tecnologías de información. Estás en lo correcto. Entre más delgado el tubo, más hace lento el paso del agua. Así que podemos afirmar que el flujo es inversamente proporcional a la delgadez del tubo. Pero, ¿por qué te di este ejemplo? Porque sucede lo mismo con la ley de Ohm. El flujo del agua es igual al comportamiento de la corriente eléctrica y la delgadez del tubo es análoga a la resistencia. Listo, vea, este es el tanque que yo subo. La diferencia de potencial, recuerden que es un voltaje, voltios. Es que, ¿qué diferencia de potencial tiene una pila? ¿Quién me dice? Una pila de esas de control. .5 voltios, ¿cierto? 1.5 voltios. Exactamente. Pero también hay pilas de 9 voltios, ¿cierto? O sea que la diferencia de potencial es más alta. Pero también hay baterías de 12 voltios. O sea, la diferencia de potencial es más alta. Entre más alta este voltaje, más corriente va a circular acá. Entre el tanque se suba más, va a haber más movimiento hacia abajo en el agua. La diferencia de potencial. Entre más alta, más corriente. Entre más alta, más corriente. Esta resistencia es un elemento que puede ser un bombillo, puede ser un motor, puede ser una resistencia X. ¿Sí? O sea que si yo entre esa resistencia sea menos resistiva,
por aquí va a pasar también más corriente. Eléctrica. Y la diferencia de altura es la representación del voltaje, también conocido como diferencia de potencial. De esta forma es como podemos ver la ley de Ohm. 1. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Al voltaje, entre más altura del tanque, pues más corriente va a bajar. 2. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Listo. Si el tanque, el tubo que circula la corriente entre los dos tanques es más delgado, o sea, tiene más resistencia, pues hay menos flujo. Si el tubo es más grueso, pues hay más flujo. ¿Sí? Entonces es inversamente proporcional a la resistencia. Entre más resistencia, menos corriente. Entre menos resistencia, más corriente. Tal y como sucedía anteriormente en el ejemplo de los recipientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que entre más intensidad de corriente, más baja es la resistencia, y al revés, entre más resistencia, menos será la intensidad de corriente. Pero tranquilo, no te preocupes, porque te enseñaré un truco muy fácil para que puedas tener grabados para siempre estos conceptos. En la ley de Ohm se conoce un triángulo muy utilizado. Ese triángulo es la ley de Ohm, tiene que estar marcada, es la ley del electricista. Esa ley nos va a perseguir toda la vida. Sea usted electricista, sea electrónico, sea diseñador de elementos electrónicos, el que sea. Esa ley de Ohm es importantísima. Cualquier circuito electrónico que usted se presente en su vida real, siempre va a ver esa ley, siempre la ve. O sea que tiene que estar muy claro. Y de memoria, póngale, tomen la foto, pero tomen la foto que le quede como grabada en la mente, porque siempre la encontramos. Que nos ayudará para memorizar las fórmulas y así obtener cada una de estas variables, que son la intensidad de corriente, que se representa con la letra I y se mide en amperes. La resistencia eléctrica, que se representa con la letra R y se mide en ohms. El voltaje. Ohmios es la resistencia del conductor, es la resistencia de un elemento, de un bombillo, un motor, una resistencia de carbón, una resistencia de losa, la resistencia del horno con que bueno, asadas las arepas, porque ya no podemos asar las arepas, es una resistencia también. La resistencia que tiene la nevera, la resistencia que tiene el calentador de agua, la resistencia que tiene el ventilador, eso es una resistencia, eso es una resistencia, la final. Esa resistencia, esa oposición a la corriente se llama, la unidad es ohmios. Hemos visto amperios, la intensidad de corriente, o sea, la cantidad de electrones que pasa por un conductor o por un circuito, se llama amperios. Y la diferencia de potencial, o la altura, o la fe inducida, o la fuerza electromotriz, o la tensión, se da en voltios. O diferencia de potencial, que se representa con la letra V y esta se mide en volt. ¿En qué consiste este triángulo? Ya conociendo cada una de estas variables mencionadas anteriormente, que son I, R y V, procedemos a hacer lo siguiente. En caso de que necesitemos obtener la intensidad de corriente, tapamos su símbolo I y nos queda lo siguiente. I es igual a voltaje entre resistencia. Y si en caso... Recuerde que estamos hablando de un circuito. A ver, yo no sé si... Voy a compartir acá un momentico. Yo no sé por qué esto no me deja compartir bien todo. Me toca mirar acá. Espere, yo le comparto, muchachos. Miren esto acá.
¿Está bien acá? Estamos aquí, estoy proyectando un Word. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago acá? Tengo aquí una fuente de energía. A ver, esta fuente de energía la voy a expresar así: positivo, negativo. Esto es una batería. Este es el símbolo de la batería. Donde aquí está positivo, es el polo positivo, que es el más largo, y ese es el polo negativo. Listo. Ahora voy a poner el conductor. Tri y tri. Y aquí voy a poner una resistencia. Se simboliza así. ¿Listo? Cuando sucede esto, hay una circulación de corriente a través de todo este circuito. ¿Qué corriente es? Depende de qué. De este voltaje, y va a depender de qué, de esta resistencia. Vuelvo y le digo, esa resistencia puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser una resistencia de esas de calentadora de agua, ¿sí? Eso puede ser también. Puede ser una resistencia de carbón normal, ¿sí? La roja es la corriente, ¿sí? Que se grafica con la letra I, V, I y R. Entonces yo voy a aplicar la ley de Ohm acá. ¿Qué dice la ley de Ohm? Bajo ese punto de circuito. Vamos a mirar aquí negra, vamos a hacerlo aquí negro. Voy a colocar el cuadro. Ojo, este triángulo tiene que grabárselo uno de memoria. Y está muy sencillo. Aquí pongo el triángulo, aquí pongo V, voltaje. Y en esa parte pongo resistencia. Y aquí pongo que corriente, la corriente se da en amperios. El voltaje se da en tensión. Esto se da en ohmios. La corriente se da en amperios. Amperios es el número de electrones que pasan por determinado punto en un segundo, en un tiempo X. Bueno, le voy a dar una indicación. Un amperio es 6.28 por 10 a la 10 a la 18 electrones. Eso es una billonada de electrones. Eso lo mata uno. Bueno, resulta que si de pronto a mí me dan la corriente y me dan la resistencia, me dan esa corriente y me dan esa resistencia, para calcular el voltaje, sino multiplicar este por este. Recuerde que la resistencia se da en ohmios. En ohmios. Listo. La corriente se da en amperios. Van a averiguar qué es un amperio, no se van a quedar con esa duda. Voltaje se da en voltios. Entonces resulta que si mi duda es la resistencia, ¿sí?, que es en ohmios, y yo tengo el voltaje y la corriente, o sea que la resistencia va a ser igual al voltaje, que es X, sobre la corriente, que ya me la dieron también. O sea, aquí salen tres ecuaciones: cálculo de voltaje, cálculo de resistencia y cálculo de corriente. Vamos a mirar el video a ver si quedó claro. La ley
de Ohm. Ahí va. Él puso el triángulo de una vez, pero no puso circuitos, y yo por eso le grafiqué el circuito. En caso de que necesitáramos obtener la resistencia, tapamos su símbolo R y nos queda lo siguiente. Resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Y por último, si lo que quisiéramos es obtener el voltaje, simplemente tapamos la letra V y nos queda la siguiente multiplicación. Voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Ahora sí, hagamos algunos ejercicios para practicar lo aprendido. Recuerde, resistencia en ohmios, voltaje en voltios y corriente en amperios. Vamos allá. Problema número 1. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 50 ohms de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts? Ojo, diferencia de potencial o tensión o voltaje. Mire que estando 120 volts. Aquí vamos con la solución. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos que vamos a recabar de nuestro ejercicio. La resistencia, por ejemplo, vale 50 ohms y el voltaje vale 120 volts. Y la intensidad de corriente es lo que tenemos que obtener, así que ponemos un signo de interrogación. Ahora sí, para solucionar este ejercicio, aplicamos el triángulo de la ley de Ohm, donde tapamos el símbolo. Conoce Copilot, una innovadora herramienta con inteligencia artificial en Bitrix 24 que hace maravillas. Copilot. Y colocamos V entre R, con lo cual nos queda dividir el voltaje entre la resistencia de esta manera. I es igual a V entre R. Y esto es igual, sustituyendo los valores, 120 volts entre 50 ohms. Y al final, resolviendo esta división, 120 volts entre 50 ohms, esto es igual a 2.4 amperes. De manera que el O la unidad amperios. resultado de nuestro primer ejemplo es 2.4 amperes. Vamos al siguiente ejemplo. Problema número 2. Una intensidad de corriente de 6.5 amperes circula por un conductor de 27 ohms. ¿Cuál es el voltaje aplicado que hay en el conductor? Colocamos nuevamente nuestros datos, donde R vale 27 ohms y la intensidad de corriente vale 6.5 amperes. Y el voltaje es lo que tenemos que obtener. Ponemos un signo de interrogación. Aplicando el triángulo de la ley de Ohm, tapamos el símbolo V y nos queda la siguiente multiplicación. V es igual a I por R. Esto significa que tenemos voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Sustituyendo los datos por sus valores, nos quedará lo siguiente. V es igual a 6.5 amperes por 27 ohms. Con lo cual, el resultado del voltaje de nuestro segundo ejemplo es igual a 175.5 volts. Vamos con el siguiente ejercicio. Problema número 3. A través de un circuito eléctrico pasa una intensidad de corriente de 2.4 amperes con una diferencia de potencial, o sea, un voltaje de un total de 120 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? Vamos a su solución. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, será colocar nuestros datos. R es igual a no sabemos, así que tendremos que sacar la R. Y después, V es igual a 120 volts. Y la intensidad de corriente es igual a 2.4 amperes. Y aplicando el triángulo de la ley de Ohm, tapamos el símbolo R y colocamos V entre I. Con lo cual, nos queda solamente de dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. De esta manera nos quedaría R es igual a V entre I, y esto, sustituyendo sus valores, es igual a 120 volts entre 2.4 amperes. Con lo cual, dividiendo 120 volts entre 2.4 amperes, nos da un total de 50 ohms. Y este sería el resultado de nuestro tercer ejemplo.
Recordemos que existen tres tipos de circuitos eléctricos: circuito en serie, circuito en paralelo. Bueno, eso sí. Bueno, muchachos, dudas. Esa es la ley más importante. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer una actividad, lo mismo. Voy a hacer una actividad para que la realicen para la otra semana, sobre todo lo que vimos hoy. No se les olvide, muchachos, cualquier duda que tengan sobre la actividad, me llaman, me escriben. La idea es que todo el mundo el domingo realicemos la actividad para seguir, porque sigue la otra actividad, la ley de hoy. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? El lado fue súper claro, instructor. La verdad sí tenía dudas con eso, pero este ejercicio que acaba de hacer usted fue súper claro. Ya me despejaron las dudas. Exactamente. Entonces, Jesús, yo voy a enviar la actividad, no sé si este fin de semana, hasta, mejor dicho, máximo el lunes. Envío la actividad que hay que hacer, la subo a Sayuna para que vean qué actividades, la resolvemos y yo les voy a dar plazo también hasta el domingo, pero el otro domingo, ¿sí? Para que sigamos, pero pues juiciosos realizando la actividad. Bueno, muchachos, no sé si tienen... Instructor, una pregunta, me va a hacer favor, disculpe. Sí, señor. Instructor, aparte de ustedes, el instructor Víctor también da clase con nosotros. Sí, pero va a ser para después de que evacuemos este resultado de aprendizaje. Claro, Víctor nos va a colaborar. Sí, señor. Porque lo que pasa es que él en Sajuna compartió como un link ayer, como a las 7 de la noche, también de una reunión. No sé si está mal o está bien, no sé la verdad. No, bien. Él es líder también de esa ficha también. Eso está bien. Víctor nos va a acompañar también en la parte formativa de acá, claro. Diego. Profe, qué pena, una preguntita. Sí, claro. Lo que pasa es que tengo una duda con lo de la guía. De pronto, pues no sé si quede mal, de pronto en la ignorancia. Es que yo veo que hay una parte donde dice la parte de simulación de circuitos electrónicos. Dice que es una parte que toca ver lo de álgebra. Digamos, esas actividad completa van con estas partes que se tiene que desarrollar. Sí. Es que nada. Sí, Diego, lo que pasa es que, a ver, eso lo leyó en la guía, Diego. Sí, es que tengo la guía que abierta y la estoy de una vez revisando. Esta guía, a ver, Diego, lo que pasa es que nosotros hemos tenido muchos problemas con esas actividades. Para su información, esas actividades nosotros no las diseñamos, la diseñan de Bogotá, pero hay cosas que no estamos de acuerdo. Entonces, por eso yo intervenimos un poquito en las actividades y de pronto esa guía se distorsiona mucho. Nosotros vamos a simular estos circuitos, claro, con Proteus, y eso lo vamos a hacer. Pero pues nosotros estamos reestructurando las actividades para que se vuelvan más efectivas. Sí, es que tengo la duda. Digamos, lo que hay que resolver como tal de esta actividad es todos los puntos que dicen ahí hasta la parte última. No, bien. Eso lo vamos a reestructurar bien. Eso lo hablamos en la clase que pasó. Yo les propongo que estamos reestructurando las guías. Esa actividad. Solamente son los dos primeros puntos. Eso. Los dos primeros puntos que nosotros expusimos para este domingo. Listo, hágalos. Los que usted vea, Diego. Los que usted vea. Por ejemplo, yo voy a generar de pronto una o dos actividades de la ley de Ohm. Entonces yo le digo, muchachos, hagan esas dos actividades, porque ya las organicé. Perfecto. Que se vuelvan coherentes, porque hemos descubierto que muchas veces exponen una cosa, dan
material didáctico de otra y hacen otra actividad. Ah, listo. No sé Listo, por qué instructor. pasó, Muchas no sé gracias. por qué pasó. No sé por qué pasó. Pero la idea es nosotros no estamos, inclusive nos toca más trabajo. Yo este fin de semana tengo que hacer una guía de la ley de O y voy a mirar si la propuesta de ellos, los de Bogotá, es una actividad coherente, entonces la hago visible para que la hagan y la socializo para que la hagan. El lunes yo les digo, hagan esta actividad y esta otra, así como hicimos para esta actividad electrostática y las necesidades de productos electrónicos en la región. Listo, gracias. ¿Listo? Pero no se preocupe por la guía. Haga la actividad. Haga la actividad. Listo, perfecto. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta? Casi las 9. Muchachos, en todo caso, 21 personas, casi fueron 22. Instructor, una pregunta. Sí, señor. Para el documento que se debe subir a la plataforma, ¿de pronto debe cumplir con normas APA? Sí, ojalá que sí, claro. Hasta ahora yo no estoy exigiendo eso, pero claro, ojalá que sí, claro. Normas APA. Listo, sí, señor, muchas gracias. Pero ojalá fuera la norma APA. Alguien nos va a colaborar en la parte transversal. Vean, ustedes en estos momentos solamente tienen programados conmigo los jueves, ¿cierto? Pero ya estoy hablando con el profesor de matemáticas para que programemos el miércoles, pero para el otro mes, porque también tienen que ver transversales, ustedes tienen que ver inglés también. Yo no doy inglés, yo soy de la parte técnica, pero yo me encargo de programar mi profe, que va a ser otro día, no va a ser el jueves, sino un miércoles o un jueves o un lunes a la misma hora para que les quede fácil, de 7 o 8 de la noche. Pero sí, faltan más instructores transversales que nosotros llamamos, o sea, inglés, matemática, emprendimiento, investigación. Pero eso yo no lo doy, solo da otro. Pero por el momento tienen una semana, un día por semana conmigo, pero ya para otro mes de pronto ya van a tener dos días a la semana, ¿vale? Conmigo o con Víctor, y la transversal, inglés o matemática o investigación. Eso vamos a llevar para ¿vale? Profe, esas transversales que va a interrumpir semanas con ustedes o va a ser en horarios diferentes. En horarios diferentes, claro. No. Sí, porque, profe, la idea es... Uy, no, eso le iba a decir, profe, porque la verdad, pues yo voy muy enfocado y las ganas, esperemos que las siga haciendo. Y pues sí, la idea era que esas clases transversales no interfirieran en la parte técnica. Y ya estamos destinados pues, esa parte de los jueves, ya organizar entre semana cualquier día, pero con anterioridad, porque yo sé que hay compañeros que tienen trabajos igual que uno. Pues, muchas gracias. Por eso es por la noche, claro, por la noche. No sé. Yo sé que en la virtualidad la idea es dar la formación por la noche, claro que sí. Esa es la idea, porque yo sé que casi todos trabajan. Eso es, normal haría uno en 3 días, pero complicado. Ahora, hay competencias transversales que dicen no por la mañana, pero ellos tienen que grabar. Ellos deben de grabar la temática y bueno, y se hacen actividades. Pero la parte técnica sí va a ser síncrona, va a ser sí por la noche. Eso sí lo tenemos que hacer. Y me parece que el profesor de matemáticas también es de noche. Yo ya hablé con el profesor de matemáticas que es a partir del otro mes. Arrancamos un día diferente del jueves. Profe, una preguntita, instructor, qué pena. O sea que lo que ahí en la imagen que está mostrando del multímetro, lo que hace el multímetro es
hacer la ley de Ohms, ¿cierto? Medir. Es la medición. Pero por eso, o sea, si yo quiero saber el voltaje, pues lo pongo en voltaje y, Sí, claro. y los cablecitos los pondría en resistencia y en corriente. Eso. Recuerde que la resistencia tiene que ser, eso no lo hemos visto todavía, ¿cierto? Pero lo vamos a ver. El simulador Proteus vamos a hacer una simulación de cómo debo medir esos parámetros, cómo debo medir corriente, cómo debo medir voltaje y resistencia y potencia. Eso es otra actividad. Pero para eso vamos a utilizar el Proteus. ¿Listo? Ok, no sé si hay otra pregunta, muchachos. No lo siento más. Una feliz noche. Recuerden, el domingo entreguen la actividad, por favor. Está muy sencilla, es muy conceptual. El domingo que va, voy a generar la otra actividad para el lunes o de pronto este fin de semana se las expongo para que empiecen a hacerla sobre la ley de Ohm. ¿Vale? Instructor, muchas gracias por todo, por la explicación. Bueno, a ustedes bien, bueno, muchas gracias y nos vemos pues el próximo jueves, muchachos. Listo, muchachos. Feliz noche, que descansen. Feliz noche a todos, hasta luego. Feliz noche, hasta luego, instructor. Feliz noche. Feliz noche, gracias, doctor. profe. Ok, gracias.